Y bueno, hoy vamos a continuar con la serie El pecado que está finalizando. No porque no se tenga más que hablar del asunto, pero hay muchos más temas de los cuales debemos conocer la iglesia del Señor, debemos aprender. Hemos dedicado los últimos meses a estar hablando sobre el pecado en esta serie, y el título de hoy es El arrepentimiento para perdón de pecado. Y el texto que vamos a utilizar como inicio es Marcos capítulo 1, versículo número 14. Marcos capítulo 1, versículo número 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice la Escritura: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido estar reunidos, Señor. Te pido que mis hermanos, Dios, hoy el venir a la iglesia sea una grande bendición a cada uno de los que estamos aquí. Que salgamos con tu paz, que salgamos reconciliados contigo, Señor. Que, Padre, en tu palabra more, Señor, en el corazón de los que estamos aquí. Dame la sabiduría para poder enseñar este tema, Señor, y el discernimiento a todos, Dios, para recibir lo tuyo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Dice la palabra de Dios en este versículo 14 que después de que Juan fue encarcelado, ¿se acuerda? Juan el Bautista, bueno, fue detenido injustamente y después él fue decapitado por el capricho de una mujer también. ¿Se acuerda de esa historia? Es algo triste que encontramos nosotros ahí en la palabra de Dios. Dice la Biblia que después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio de Dios. El ministerio de Jesús, ¿sí? En Galilea, como dice aquí la palabra de Dios, que vino a Galilea, empezó un año después del bautismo y de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Recuerda esos pasajes? Entonces él vino, ¿verdad?, a Galilea diciendo, dice el verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Nosotros somos gobernados por el reino de Dios, por el Rey que es nuestro Dios, ¿sí? Nosotros ya debemos vivir regidos por la palabra de Dios en primer término, en primer lugar. Eso nos hace someternos a las autoridades, ¿sí? Si alguna norma, algún edicto, alguna disposición que surgiera en estos tiempos modernos en contra de la palabra de Dios, pues estaríamos nosotros obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo tenemos nosotros claro. Pero mientras no sea así, pues nosotros nos sometemos, ¿verdad?, a las autoridades. Sabemos que como hombres que son necesitados de Dios, hombres que en su mayoría no conocen del Señor, bueno, pues se rigen por las astucias del mundo, se rigen por lo que a ellos les parezca mejor, se rigen, ¿verdad?, por sus concupiscencias, tristemente también algunos de ellos. Y bueno, pues nosotros somos gobernados por toda esa variedad de diferentes formas de ser de las personas en su carnalidad, ¿sí? Pero este estudio sobre el arrepentimiento nos va a permitir aclarar algunas preguntas. Fíjese que una de las sugerencias que se hacen en la homilética, que es una herramienta para
para el buen hablar, para el buen predicar, y la homilética cristiana, pues obviamente para la exposición de las Escrituras. Hay un principio ahí cuando usted quiere aprender algo. Quizás esto también nos sirve en el ámbito individual o personal. Usted quiere aprender algo sobre un tema, hay algunas preguntas muy básicas con las cuales nosotros, en el afán de responderlas y de estar investigando, conocemos más, y sirven, por supuesto, como un principio para redactar o para poder hacer una predicación. Algunas preguntas muy simples como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿verdad? Entonces usted hace escribe todas esas preguntas: ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Qué más? Ya como que se me faltó alguna, pero todas esas las escribe, y luego, si usted quiere investigar qué tema, el tema que se le ocurra a usted, el perdón, el amor, la disciplina de Dios, y entonces empieza usted a tratar, si es la disciplina de Dios, ¿por qué? Y busquen, ¿para qué? Y empieza a buscar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? Y eso nos ayuda. No es lo único, por supuesto, pero ayuda mucho, bendice. Entonces, aclarar algunas preguntas en este sentido, pues nos puede ayudar mucho acerca de el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Vamos a hablar acerca de eso. ¿Por qué debemos nosotros hacer énfasis en la importancia del arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué involucra el verdadero arrepentimiento? Un arrepentimiento genuino. Si estamos hablando de un arrepentimiento genuino, quiere decir que entonces hay uno que no es verdadero, ¿sí? ¿Cómo se produce el arrepentimiento en nuestras vidas? ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento? Entre algunas otras cuestiones que nos planteemos, ¿verdad? Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, en la traducción al español de la palabra griega metanoia, cuando usted ve la palabra arrepentimiento en sus mayores veces, en los mayores casos, en el Nuevo Testamento se tradujo de una palabra griega metanoia. Significa cambiar de mente o cambiar nuestra forma de pensar. Y esto es importante para poder entender entonces y saber diferenciar lo que es el arrepentimiento bíblico de lo que pueda ser un remordimiento, que puede ser una palabra también muy común para nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, ¿sí? Porque si buscamos nosotros lo que significa arrepentimiento y se nos dice que es un cambio de mentalidad, es un cambio en la forma de pensar, entonces esto resulta interesante, ¿verdad? Porque si nosotros nos sentimos mal por algo, decimos, bueno, me arrepentí de haber dicho esto, me arrepentí de haber pensado aquello, me arrepentí de no ir, me arrepentí de ir, de hacer o de no hacer. Pero si nuestra forma de pensar ha sido la misma siempre, entonces podría ser cuestionado si la persona realmente está dando lugar a un arrepentimiento, o en todo caso nada más le remordió la conciencia. Podemos hablar, ¿verdad?, de arrepentimiento, pero sin conceder que sea el correcto, ¿sí? El arrepentimiento, entonces, conforme a esta definición, ¿sí?, en el sentido correcto de la Escritura, es un cambio de actitud. Acuérdese, el arrepentimiento es un cambio en su actitud, ¿sí? Esto entonces implica dejar de hacer lo que antes hacíamos y que nos dañaba, que era dañino a nuestras vidas, ¿sí? En algunas ocasiones el arrepentimiento, el cambio de manera de pensar, el cambio de actitud, el cambio de mente produce dolor, produce tristeza, ¿sí? Hay un pasaje que si me hace favor de buscarlo, es 2 de Corintios capítulo 7 verso 10, ahí en el Nuevo Testamento, por supuesto al final de los últimos libros.
Segunda de Corintios capítulo 7, versículo número 10. Le voy a leer, dice: porque la tristeza que es, ¿según quién dice ahí? Según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Fíjese, aquí estamos en este pasaje leyendo algo interesante. Tristeza según Dios. Tristeza bíblica, si usted quiere, le podemos decir. La tristeza que provoca a Dios en nosotros. Entonces estamos hablando de que Dios provoca tristeza en nosotros. Ahí lo dice la palabra. Dios te puede hacer que estés triste, ¿sí? Ahora, hay muchas formas de entender lo que es la tristeza, ¿verdad? Según lo que estemos pasando. A veces, podemos entrar en un mar de definiciones y de conceptos para definir tristeza, ¿sí? Pero la que es según Dios, la que viene de Dios, produce arrepentimiento para salvación. Entonces Dios hace sentir mal para que nos arrepintamos con el propósito de ser salvados, ¿sí? Dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo que produce, entonces el mundo también entristece a las personas. Mire, para poder entender mejor, siempre hoy tenemos a nuestra disposición en estos tiempos mucho más material, más a la mano otras traducciones de la Biblia, ¿sí? Versiones, a veces decimos versiones, pero no es la palabra adecuada, versiones de la Biblia, porque pues imagínense, es como cuando yo veo un accidente y según en la esquina donde yo estoy parado, bueno, yo doy mi versión y yo digo, el de la bicicleta tuvo la culpa, pero otra persona que está de otro lado no vio que algo que yo sí vi y da su versión también de esos. Pueden ser cosas diferentes. No, cuando nosotros hablamos de versiones en la Biblia, pues es como una forma equivocada de decirlo. Lo más correcto es hablar de traducciones, ¿sí? Son traducciones, porque todas van en el mismo sentido, pero nos aportan palabras que a algunos nos pueden ayudar a entender mejor las cosas. Entonces, por eso a mí a veces me gusta, bueno, en un pasaje leerlo en todas las traducciones. Yo en lo que tengo para preparar las predicaciones, no, pues no sé ni, tengo una en hebreo, pero todavía no aprendo el hebreo, ¿sí? Dice la traducción al lenguaje actual de este pasaje que leíamos de 2 de Corintios 7:10, fíjate, dice: cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Es lo que dice la traducción al lenguaje actual. Entonces nosotros hoy vemos lo que es la diferencia de la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. La de Dios es con el propósito de bendecir, de que cambies de mente. Por eso Dios te hace triste, trata contigo, ¿sí? A veces sentimos que somos lastimados, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es tu bendición, es mi bendición, es que nosotros cambiemos de forma de pensar, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere, que no nos conformemos a este mundo, como dice el libro de Romanos, ahí en su capítulo 12, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que la tristeza de Dios hace que cambiemos. Ese es el arrepentimiento, cambiar, ¿sí? Entonces este pesar, esta tristeza piadosa de Dios produce un arrepentimiento verdadero. El verdadero arrepentimiento se demuestra por las obras, ¿sí? También la Biblia nos dice que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Si yo estoy arrepentido en algo, se debe de notar por las acciones que tengo. Eso demuestra que cambié, ¿sí? El pesar del mundo no es pesar por el pecado o es pesar por el dolor que se le causa a otras personas.
En su mayoría de los casos, este pesar del mundo es porque se ha descubierto aquella situación, porque las consecuencias son difíciles y gravosas, por eso hay un pesar. Pero si se tuviera oportunidad de hacerlo otra vez sin sufrir consecuencias, se haría. Pero lo que viene de Dios, no, porque ya cambiaste de tu forma de pensar y ya sabes que aunque nadie te vea, no lo debes hacer porque Dios sí te está mirando, ¿sí? Entonces, Dios siempre nos ve. Tiene un telescopio impresionante el Señor y te ve. ¿Ha oído hablar que la inteligencia de los Estados Unidos saben todo de nosotros? Desde ahora que tienen ellos hasta su IFE, ¿verdad? Tienen una copia, dicen ahí muchos que creen en los complot, ¿ah? Entonces, bueno, pues imagínense Dios, si no sabrá todo de nosotros, ¿sí? Debemos nosotros tener entonces cuidado de que nuestro pesar por el pecado no sea nada más porque se nos fue descubierto, sino porque nosotros vemos su maldad, no nada más porque estamos viviendo consecuencias en la carne, ¿sí? Sino porque sabemos que a Dios no le agrada. Debemos proponernos no hacerlo nunca más, sacarlo de nuestras vidas por la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no se puede. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad. El arrepentimiento verdadero es un cambio de sentimientos. El arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud hacia el pecado, ¿sí? Un cambio de actitud hacia la justicia. Es decir, es un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento, porque el cambio en la conducta, en los hechos, es la evidencia del arrepentimiento, ¿sí? Pues el arrepentimiento significa un cambio. Debemos de entender nosotros bien eso. Entonces, hermanos, fíjese, el arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio. Es, podemos decir, esencial para nuestra felicidad en esta vida, el arrepentimiento, ¿sí? Y no nada más en esta vida, sino por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal, ¿sí? Les repito, es un cambio en la manera de pensar, en el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo, del mundo. Vemos las cosas diferentes. Ya no vemos nada más lo que nuestros ojos naturales ven. Ahora nuestra mirada está puesta en Cristo. Dice la Escritura que pongamos los ojos donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Sentado a dónde? A la diestra de Dios. Entonces estamos mirando las cosas celestiales y tenemos otra perspectiva. Tomamos entonces otra actitud cuando nosotros miramos eso. Porque si nosotros miramos los problemas, nos frustramos, nos desilusionamos. Ves a una persona y dices, no, esta persona da muchos problemas, esta persona, pues, ¿qué va a pasar? No cambia, va de mal en peor, nos frustramos. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, hay esperanza, ¿sí? Yo creo que de muchos de los que están aquí, cuando otros los veían, decían, ese no cambia, ni volviendo a nacer, ni a balazos, ¿sí? ¿Usted ha escuchado eso? Mire, yo tengo un conocido que literalmente le pasó eso. No cambia o no cambió ni a balazos, porque le dieron 2 balazos en la cabeza y pues estuvo entre la vida y la muerte. Gracias a Dios, Dios le dio vida, le dio una oportunidad, pero sigue con actitudes iguales a las de su vida pasada que le ocasionaron que alguien lo dañara de esa forma. Yo no sé si está esperando que lo vuelvan a dañar. Entonces yo me acordé y dije, ese sí no cambió ni a balazos. Ajá. Dios demanda de nuestras vidas el que nosotros nos arrepintamos, por supuesto, y nos volvamos a Él. El evangelio de la Biblia es el evangelio del arrepentimiento. Hoy en día se les dan títulos a la palabra de Dios
que yo creo que son que la gente pone, pero no hay en realidad esas doctrinas. Solo está el evangelio de Jesucristo, es el evangelio son las buenas noticias, es el arrepentimiento. Eso es lo que predicó Juan el Bautista, es lo que predicó el Señor Jesús. Hoy se habla del evangelio de la prosperidad, ¿sí?, y de otros evangelios, pero pues son títulos que la gente les pone, ¿sí? Entiendo que cuando se habla del evangelio de la prosperidad es que nada más se le enseña a las personas que deben de ser prósperos. Hay un sobreénfasis en que no debes sufrir, en que todo te debe de ir bien, en que no aceptes ni las enfermedades. Entonces, bueno, pues eso no va conforme a la palabra de Dios, porque en esta vida vamos a experimentar de todo, pero en todo Dios está con nosotros. Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas, pero a veces para llegar a ese punto tenemos que sufrir, porque si nosotros somos bendecidos o tenemos recursos materiales, pero si no tenemos un cambio, un saneamiento en nuestro espíritu, pues entonces aquel recurso, en lugar de ser bendición, puede dañarnos. Entonces, para llegar a ese punto, Dios trata con nosotros. Entonces, por eso vemos diferentes padecimientos en el pueblo de Cristo, y solo Dios, que está tratando con cada uno de nosotros, sabe, y por eso le decimos: Señor, sigue tratando conmigo, tú que sabes lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, por eso cuando ves que otra persona Dios la bendice de una manera diferente a ti, dale gracias a Dios y gózate. Es válido decir: Señor, pues yo quiero bendiciones como las de mi hermano, pero pues tú sabes, Señor, ¿sí?, cuándo yo pueda estar preparado para eso. Quizás aquel hermano te voltea a ver a ti y él quiere lo que tú tienes. Entonces, bueno, a veces los seres humanos somos difíciles de complacer. Por eso Dios trata con nosotros, ¿sí? Hechos capítulo 2, verso 36. Mire, vamos a ver lo que dice este pasaje sobre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Mire lo que dice. Este es un pasaje muy fuerte. Es cuando vemos nosotros aquí Pedro hablando un discurso después de que el Señor resucitó y ascendió a los cielos, y los discípulos empezaron a hacer su labor, fueron esparcidos, y en una oportunidad en donde Pablo tuvo, ¿verdad? Después usted puede leer todo el capítulo 2 del libro de los Hechos, es muy interesante. Dice, verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. En este discurso de Pedro dice, le está hablando a la casa de Israel, dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Puede ver usted ahí también el reclamo que les hace? A la vez de que les está hablando de lo que hacían, o de lo, más bien dicho, de lo que fue Cristo. Dice el 37, al oír esto y más cosas que son mencionadas del versículo 37 hacia atrás, ¿verdad? Al oír esto se compungieron de corazón. Esta palabra compungieron literalmente quiere decir, su significado, fueron traspasados. Fueron traspasados, o sea, en su corazón. Es un lenguaje figurativo, ¿sí?, en donde habla de algo que trató con ellos, que les partió el corazón, de algo que los atravesó. Fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro, cuando estaban oyendo de Jesús, cuando estaban hablando del evangelio de Jesús y de que él había sido profetizado en las escrituras y que lo habían crucificado, ellos entonces, ¿verdad?, fue partido su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros, en el 37, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, cometimos este error, y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora que tenían el corazón partido, compungido, ahora que estaban contristados, ahora que se sentían mal, que sabían, ¿verdad?, que se habían equivocado, ya estaba la tristeza ahí, ya estaba el dolor ahí, ya lo estaban experimentando, ¿verdad? Esa tristeza que según Dios ya la estaban experimentando. ¿Qué haremos? Dice el 38. Pedro les dijo: arrepentíos. O sea, ya estaban ellos, ya se sentían mal. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse. Entonces, ¿se acuerda lo que significa la palabra arrepentirse? Que la repetimos mucho y la vamos a seguir repitiendo. Cambio de mente. Ya se sentían mal por lo que hicieron, les dolió, se les partió el corazón.
Imagínese, ¿verdad?, el dolor más grande que pueda haber, como el mismo Pedro cuando se le partió el corazón después de que negó al Señor por tercera vez y cantó el gallo, y él se acordó. Y mirando en el patio donde tenían al Señor, cómo se burlaban y cómo lo ultrajaron pues al Señor o lo golpearon. ¿Cómo cree que fue partido el corazón de Pedro de ver a su Señor así y de acordarse? Dice la palabra que él lloró amargamente, fue partido su corazón. ¿Usted ha experimentado eso? Seguramente muchos de los que están aquí en más de alguna ocasión han sentido que ha sido traspasado su corazón por una situación. Por algo que te dijo tu esposo, por algo que hicieron tus hijos, por una situación tan difícil, por un engaño, por una situación, tu corazón fue partido. Por un engaño digo porque a veces engañamos los seres humanos. Entonces te das cuenta de lo que has hecho y Dios permite que tu corazón sea compungido, que tu corazón sea atravesado. Te sientes mal y dices, ¿y ahora qué puedo hacer? Ya he perdido mi familia, te has dado cuenta, y eso es en esta situación estaban ellos. ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, pues ahora cambien su conducta, les está diciendo. Cambien su forma de pensar, cambien su actitud. Ahora que ya tienen ustedes ese sentir que se equivocaron, cambien, ¿sí? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, todo aquel que se arrepiente, cree en el Señor Jesús, cambia de actitud, cambia de manera de pensar, se conoce eso como un nuevo nacimiento, como un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Como que has muerto a tus pasiones, a tus delitos y a tus deseos y ahora vives para hacer la voluntad del Señor. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, ¿sí? Ahora dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, un regalo de Dios inmerecido, que seremos templo en donde mora el Espíritu de Dios. Qué maravilloso que el Espíritu Santo esté en usted, que es nacido de nuevo. ¿Puede imaginar eso? Esto que acabo de decir puede hacer que algunos sientan atravesar el corazón de decir, no, Señor, yo me siento mal porque creo lo que estoy oyendo, pero yo no soy digno de que el Espíritu Santo esté en mi vida. Bueno, ¿y quién es digno? Pero entonces dice la palabra de Dios, arrepiéntete para que te sean perdonados tus pecados y recibas ese don. Si no te arrepientes, no eres perdonado y no tienes al Espíritu Santo. Es así clara la palabra de Dios. Pero si tú te arrepientes, entonces tú eres perdonado tus pecados, tienes reconciliación con Dios. Pero te das cuenta que primero vino el quebrantamiento, el saber que hiciste mal, el saber que estás equivocado, hay tristeza, te duele. Pero ahora te tienes que arrepentir. Entonces lo primero sí es un sentir, lo primero sí está dentro del ámbito de los sentimientos, y lo segundo, que es el arrepentimiento, es una decisión, ya no es un sentimiento, ¿sí? Por eso entonces ahora tú decides hacer lo que Dios dice y tu forma de pensar va cambiando. Y ahora ya decidiste hacer lo que Dios dice, ahora has decidido no hacer lo que a Dios no le agrada. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, ¿sí? Les dice, repito el verso 38, Hechos 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este que sigue 39 es algo maravilloso. Mire, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para vosotros. Algunos dicen, nada más para los 12 que andaban con el Señor, ¿sí? Para nosotros, y luego si seguimos leyendo dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Yo creo que ahí entramos nosotros, ¿verdad? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí entramos nosotros.
Entonces para nosotros es esta promesa. ¿Cuál es la promesa? Que si nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Es decir, que si nosotros, la palabra de Dios penetra, parte nuestra alma, ¿sí?, y cambiamos nuestra forma de pensar, entonces recibiremos nosotros perdón de nuestros pecados y recibiremos el Espíritu Santo. Esto es para usted y para mí, para todo aquel que crea. Esa es la promesa, eso es para tus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A tus hijos predícales de Jesús. A veces hay personas que buscan o quieren una cita, y gente que no es cristiana, pero que tienen una necesidad. Hace poco platicaba con una persona que no es cristiana y me decía en la semana, 2, 3 días atrás, me decía, es que mire, yo quería consejería matrimonial, su matrimonio se terminó prácticamente, van a empezar un proceso de divorcio, y me decía, yo necesito, ¿me puede ayudar? Sí, yo necesito. Y él dice, es que discúlpeme, pero un perdido a todas va. Y yo pensé y dije, bueno, este perdido hasta con los aleluyas vino, ¿verdad? A lo mejor hasta lo más bajo, pero pues si me pueden ayudar ellos, ¿verdad? Pero uno no se ofende, ¿verdad? Uno para eso está, para hacer la voluntad de Dios, porque todos nosotros necesitamos. ¿Y qué le puedes decir a esa persona? Ellos vienen a lo mejor para que te digan algunos consejos prácticos, algunas cosas, ¿verdad? Y ellos pues de alguna forma fácil lo puedan llevar a cabo. Pero lo que uno tiene que hablarles es de Jesucristo, de tratar de llevarlos a los pies de Cristo, que entreguen su corazón al Señor. Entonces Dios va a empezar un proceso de restauración. Los va a empezar a compungir, los va a empezar a entristecer, como a ti, como a mí. Y en la medida que nosotros sintamos ese dolor y ese pesar por lo que hemos hecho, nos demos cuenta de nuestros errores, vamos a arrepentirnos. Y entonces, a través del arrepentimiento, que es el cambio de actitud acompañado de la confesión de nuestros pecados, es decir, porque reconocemos que nos hemos equivocado, pedimos perdón. Vamos a ver cuál es la segunda parte todavía de esto, ¿verdad? Entonces el Señor nos da el don del Espíritu Santo, ¿sí? Nos perdona. Se quita la barrera intermedia de separación y ahora podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, ¿sí? Hebreos 4, versículo número 12, se lo leo. Este pasaje apenas yo voy a empezar a leer poquito y usted ya se lo sabe. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4, 12, es viva y eficaz. Ya ve que sí. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma. Otras traducciones dicen hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es esa arma tan maravillosa? ¿Sí? La palabra de Dios, ¿sí? Más cortante que toda espada de doble filo, la palabra de Dios, una espada que penetra, parte el alma, ¿sí? Penetra hasta que divide el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, poderosa. En aquellos tiempos la gente estaba más cercana a trabajar con la carne de los animales, cuando pues tenían que sacrificar a un animal para su consumo, pues tenían las personas que tener cierta habilidad para poderlo destazar. Aquí no sé cuántos sepan, bueno, sí sé de un hermano que lo hace muy bien, por allá está atrás, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes tienen esa práctica? A ver, si les cazas un venadito, ¿verdad? Y pues quieres ahí hacerla de carnicero, pues a lo mejor sí lo partes, ¿verdad? Si tienes cuchillo, pero que lo hagas bien, quién sabe. Y cuando te encuentras con los huesos y cuando tienes que cortar, te das cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces fíjate, este es un ejemplo que ellos lo veían de otra forma, como una espada así tan filosa,
tan de buena calidad, como tú quieras decirle, que penetra hasta partir el alma, parte de un solo tajo. Imagínate ese sable, esa espada tan filosa que de un solo tajo puede partir en dos a una persona, que le cercena la carne, le atraviesa su columna vertebral, ¿verdad? Costillas y demás, y una parte cae como en las películas, pues, ¿verdad? Qué filosa tendría que estar. Entonces, así es la analogía con la palabra de Dios. Es una espada que corta, es una espada que penetra, que parte. Entonces, tú a la persona, por más dura que la veas, ¿sí?, de corazón, de mente, podemos decir, tiene los huesos bien duros, las coyunturas, no hombre, este es animal viejo, tan endurecido, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, no cambia. Es como cuando decimos, yo ya le he compartido a esta persona, a mi esposa o a mis hijos, y no cambian. En una ocasión una persona me decía, es que usted no conoce a mi esposa, usó esta palabra y dice, mi mujer es una persona recalcitrante, me dice así. No, dice, nació para hacerme la vida imposible, dijo. Es en serio. Y dice, ella y mis hijos, dice, tienen la cualidad de sacar lo peor de mí. Fíjese nada más, ¿sí? Entonces uno se puede ir con las ideas equivocadas y decir, pues vamos a reprender ese espíritu recalcitrante de la esposa, ¿verdad? Y nos podemos ir en contra de la esposa y él acá viene a todo dar. No, ¿verdad? Entonces nosotros debemos enfocarnos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tú conoces a una persona así recalcitrante, tú conoces una persona dura como un hueso, pues mira, saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tírale para que le penetres ahí el alma. ¿Me entiendes el lenguaje figurado? No vaya a agarrar no lo vaya a agarrar literal, ¿sí? Entonces usted sale y predíquele la palabra a sus hijos, pídale sabiduría a Dios, póstrese usted ante la presencia de Dios, póngase de rodillas intercediendo por esas personas, por su familia, clame, no se canse, no lo deje de hacer, tenga fe, esté pidiendo, y cuando los tenga frente a usted, compártales la palabra. Hábleles el evangelio del arrepentimiento, y así como usted, que era una persona dura de corazón, y mírelo, aquí está. Aquí comprobamos en usted el filo de la espada del Señor. En usted lo comprobamos, ¿no es así? Que entonces no lo puede hacer con el otro, que yo creo que no era tan duro como usted. Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo no era tanto. ¿Sí? ¿Cómo dicen que? No, iba a decir un dicho que a lo mejor me arrepiento después. Estamos en el internet. La palabra de Dios es una penetrante espada de dos filos que deja abierta la verdadera condición del corazón, ¿sí? Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces la razón por la cual la palabra de Dios es capaz de abrir el corazón de tal manera es porque es la espada del Espíritu. Es por esa razón. No es espada de hombre, no se halla limitada por la aprobación del hombre, ni necesita el poder del hombre sostenerla. Es decir, no somos nosotros los que vamos a cambiar a las personas, es Dios, es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. La verdadera palabra de Dios, pues es su palabra. Él la ama, la honra, la da a conocer, por eso quiere que demos lugar a su palabra. Por eso en la iglesia debemos predicar la palabra. No debemos predicar filosofías humanas, tendencias o corrientes que estén de momento, ¿verdad? Que puedan ser paliativos nada más en algunos padecimientos del ser humano, pero que no arreglan la raíz, es decir, que no penetran en el corazón. Entonces debemos dar lugar a la palabra de Dios. Que sea verdad lo que nosotros recibimos, es lo que las personas necesitan. Esta palabra, compungidos de corazón, ¿verdad? Qué tremendo.
por la palabra del Espíritu. Entonces, hermanos, el arrepentimiento no es solo un lamentarse, no es solo un pesar, ¿sí? Los hombres ahí en el libro de los Hechos, ellos habían sido traspasados en lo más profundo de su corazón, y Pedro les dice: arrepiéntanse para que reciban perdón, reciban el Espíritu Santo y también sus hijos lo puedan tener. Esta es una promesa para los que están lejos, para los que están cerca, para todos, ¿sí? Entonces el arrepentimiento es más allá que sentir una lástima. Significa llevar a término esa convicción, ese pesar, llevarlo a término, no quedarnos nada más en sentirnos mal, darnos vuelta literalmente, ¿sí? En el sentido a donde vamos caminando, el que se arrepintió cambió de mente, cambió de conducta, dio un giro en su vida, ¿sí? En su corazón. Ahora ya no está en desacuerdo con Dios, ahora ya va de acuerdo con Dios, en sintonía con Dios. Un giro, ¿sí? De 180 grados que se debe de dar. Entonces la importancia del arrepentimiento pues es evidente por todo lo que hemos escuchado. Juan el Bautista inició su ministerio con un llamado urgente a arrepentirse y volverse a Dios. En Mateo capítulo 3 del versículo 1 en adelante nos habla de esto. Nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su predicación, ese es el evangelio, ¿sí? Podemos entonces observar que el motivo de este llamamiento de Juan era porque el reino de los cielos se acercaba, por esa razón, ¿sí? Entonces, hermano, ponga atención en esto. Para poder ser parte del reino debemos cambiar nuestras actitudes personales y hacia los demás. Debe siempre de existir una reflexión interna, ¿sí? Eso debe provocar un cambio en nuestras vidas para ser parte del reino de los cielos. No podemos decir que somos parte del reino de los cielos y seguir igual, ¿sí? Jesús mismo comenzó su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento. Vemos, por ejemplo, en Mateo 4, verso 17, que dice la palabra de Dios, es un pasaje muy breve, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esto es de lo más importante para predicar nosotros a los demás y por supuesto para llevarlo a cabo nosotros, ¿sí? Los discípulos del Señor hacían lo mismo. Antes de Jesús pues estaba ahí Juan el Bautista. Jesús comienza así su ministerio y él predicaba arrepentimiento, ¿sí? Los discípulos también. Marcos 6:12 lo notamos ahí, dice en esta encomienda donde Jesús los manda a predicar de dos en dos y les da instrucciones, lo que debían de hacer, lo que tenían que hacer. Dice entonces que los discípulos cuando fueron a esa encomienda y en Marcos 6:12 y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que fueron a decir, que la gente se arrepintiese. Antes que Jesús subiera al cielo, ¿sí? Después de su resurrección, comisionó a sus discípulos a evangelizar el mundo, todo aquel mundo conocido, con la predicación del arrepentimiento. Dice Lucas 24, 46 y 47, y en la parte final de ese evangelio dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces los discípulos cumplieron con esa tarea, ¿sí? Fueron capacitados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9, le voy a leer este otro pasaje. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso vemos que hay algunas personas que pues rápido, ¿verdad? Podemos decirlo, entregaron su vida al Señor, pero hay otros que están en esa paciencia del Señor. Decimos nosotros, pues, ¿por qué tiene ya 2000 años diciendo el Señor que en cualquier momento puede venir y no llega? Y bueno, no sabemos cuándo el Señor llegará. Algunos lo tienen por tardanza, según este pasaje de segunda de Pedro, pero es paciencia de Dios, ¿sí? Es paciencia de Dios. Es tiempo que el Señor nos está dando para predicar la palabra. Es tiempo para que te arrepientas y cambies. Dios está dando tiempo. Está dándote tiempo para que hagas estrategias, para que pongas en oración a esos familiares que no conocen y que sabes que necesitan, para que estés en oración y para que después, ¿verdad?, veas la forma de predicarles la palabra. Aunque se enojen, aunque no te quieran hablar, tú predícales la palabra por amor a Cristo, ¿sí? Tú predica y deja que el Señor haga la obra en el corazón de ellos, ¿sí? Puede pasar lo mismo, y lo repito, algunos de aquí les predicaban y se enojaban, y ahora, para gloria del Señor, aquí están, ¿sí? En Lucas capítulo 13, versículo número 5, fíjate, una de las situaciones cuando la gente no se arrepiente, pues sufre. Y en este pasaje dice la Escritura, Lucas 13, verso 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí parece ser, no abundan mucho las Escrituras, parece ser que en aquellos tiempos unos galileos empezaron a manifestarse, a hacer una especie de manifestación, una rebelión, ¿verdad? Del cual la apaciguó Pilato, mezclando entre los manifestantes gente de él, pero vestida como judíos, ¿verdad? Y en un determinado momento, pues dispersaron a esa manifestación, pero hubo muertos ahí en el templo, ¿verdad? Y los soldados romanos vestidos de judíos entraron al templo y lo veían eso como un sacrilegio, ¿verdad?, como una falta muy grave. Entonces le hablaban a Jesús de eso y diciéndoles: eso les ha de haber pasado a ellos porque pues no se arrepentían y Dios los castigó. Era como algo así que le estaban diciendo. Pero Jesús, al estarles diciendo, escuchar esa historia, Jesús les contesta en este pasaje del 1 al 5, dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los galileos? ¿Sí? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sí? Quizás para ellos la conducta de esas personas era muy obvia, que estaban haciendo las cosas mal y por eso sufrieron. Pero Jesús está diciendo: igual todos perecerán igualmente si no se arrepienten. Aquellos que tengan sus pecados escandalosos y aquellos que sus pecados solamente Dios lo sabe y que nadie más lo sepa, todos, si no se arrepienten, perecerán igualmente, porque Dios mira el corazón. La advertencia de Dios es igual para todos los tiempos, ¿sí? Es un llamado al hombre a arrepentirse, ¿sí?, a volver a los caminos del Señor. ¿Qué es entonces el verdadero arrepentimiento? Mire, Mateo 21, verso 28 en adelante, se narra la parábola de dos hijos. Usted recordará muy bien, Mateo 21, 28. Voy a leer, dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero.
Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces fíjese qué tremenda palabra. Entonces esto corrobora lo que venimos estudiando hoy. El arrepentimiento va acompañado de un cambio de actitud. Es un pesar por hacer lo malo, es que el corazón se nos parte porque reconocemos que hemos hecho lo malo, pero cambiamos. Este joven le dijo a su padre que sí iba a trabajar a su viña, le dijo que no iba a trabajar a la viña, pero finalmente se arrepintió y fue. Es decir, hechos, ¿sí? Y el otro lo contrario. Le dijo: sí voy, pero a la hora de los hechos no fue, pura palabra nada más. Entonces ese es el arrepentimiento verdadero. Empieza con sentirnos mal, pero culmina con un cambio de actitud y con hechos, respaldado con los hechos, frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros, al igual que este joven de esta parábola, debemos cambiar de actitud para con Dios. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Creer que podemos engañar a Dios con falsos arrepentimientos, con golpes de pecho, con falsas lágrimas delante de Dios. Decimos que sí nos arrepentimos, pero seguimos haciendo lo mismo. Sí nos dolió, pero no cambiamos. Esa tristeza es de muerte nada más. ¿Se acuerda que lo leímos? ¿Sí? Entonces, no es así. ¿Sí? Nosotros nos podemos sentir mal, pero no cambiamos, o nos sentimos mal porque nuestro pecado fue descubierto. Y por eso nos llenamos de vergüenza, por algo que hicimos, por un adulterio, por un fraude cometido, qué sé yo, tantas cosas que puede haber. Y entonces por eso nos sentimos mal. ¿Sí? El arrepentimiento verdadero implica el comprender que cuando nosotros estamos pecando, estamos ofendiendo a Dios, ¿sí? Y nos hace retornar del pecado hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Recibir de Dios la fortaleza que necesitamos para vivir una vida completamente dedicada a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, en la parte final de la enseñanza, hermanos, el arrepentimiento produce cambios de propósitos en cuanto al tipo de vida que nosotros llevamos. Como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Que él, hasta que se vio sumido entre los cerdos ahí que cuidaba, hasta en ese momento él sintió un pesar y tuvo un cambio de actitud. Volveré a la casa de mi padre, dijo. ¿Sí? Esa es una hermosa reflexión también, que nos enseña mucho. Y entonces el arrepentimiento, hermano, se produce en nuestras vidas como un regalo también de Dios. Dios nos da la oportunidad a nosotros y estamos agradecidos que nos iluminó el Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la Escritura. Entonces nosotros estamos agradecidos con el Señor de que nos hizo volver de nuestro pecado. Hechos 11:18, mire, se lo voy a leer. 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Les dio la oportunidad que se arrepintieran, no nada más a los judíos. Entonces ellos glorificaban a Dios de que Dios había dado esa oportunidad de arrepentirse. Entonces, muchos de los que estamos aquí, todos de los que estamos aquí, tu familia, tiene esa bendición, esa oportunidad de Dios. ¿Se acuerda que Dios no se está tardando, sino que es paciente? Todo está planeado. Está dando tiempo para que tú le prediques a tu familia y se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, muchos pues no se arrepentirán. Solo Dios sabe quién es, ¿verdad? Entonces debemos predicar la palabra de Dios a todos. Los resultados del arrepentimiento los hemos mencionado.
Dice Lucas 15:17 que es causa de gozo. 15:7, perdón, Lucas 15, verso 7 en adelante. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El arrepentimiento trae gozo en el cielo, pero trae gozo también a nosotros. El arrepentimiento trae perdón de pecados. El arrepentimiento trae al Espíritu Santo, o damos lugar al Espíritu Santo. Son los beneficios del Espíritu Santo, beneficios espirituales y beneficios eternos, ¿sí? Hechos 3:19, estoy terminando. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. O sea, después de todo lo dicho, arrepiéntete y conviértete, o sea, cambia, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, ojo, para que, dice, pues vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿De dónde viene el tiempo de refrigerio? De la presencia del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepiéntete y conviértete, para que empieces a tener un descanso, ¿sí? La importancia del arrepentimiento se muestra claramente a través de todas las escrituras, hermano. Es un llamado universal para toda la humanidad. Predique la palabra, háblele a sus hijos la palabra de Dios, ¿sí? La mejor forma de ayudar a una persona, de ayudar al alcohólico, de ayudar al que se droga, de ayudar al adúltero, al muchacho rebelde, en fin, al que roba, al enfermo, es predicando la palabra de Dios, predicándoles de Jesús, de que Él vino para que nosotros, ¿verdad?, tuviéramos vida. Pero sí necesitamos decirle a las personas: reflexiona sobre la vida que estás llevando, considera si ha sido correcta tu forma de vivir. Eso es predicar el arrepentimiento. Juan el Bautista tenía otro estilo, ¿verdad? Les decía generación. Miren, es difícil. Ustedes, solo que el Señor le muestre, pero usted vaya con otro lenguaje. No le diga: víbora, arrepiéntete. Pero háblele de que reflexione sobre su comportamiento, sobre la posibilidad de que esté equivocado y que Él sea la causa de muchos problemas en otros y en Él. Y eso es lo que tenemos que hacer, y el Espíritu es el que hace la obra. Voy a pedirle por favor que se ponga de pie, hermano.